Continuamos esta jornada abordando qué es el turismo responsable y cómo hay que ponerlo en marcha. Y para esto nos están acompañando hoy 4 personas que vamos a ver hasta dónde podemos indagar en este asunto, que son a mi izquierda Javier Hurtado, él es consejero de Turismo, Comercio y Consumo de Euskadi. ¿Qué tal? Buenos días. A Fernando Gallardo, él es analista del sector hotelero. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos con nosotros a Laura Castro, ella es directora insular de turismo del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, Laura? Y tenemos a Héctor Fernández, que él es CEO de Turismo de Lanzarote. ¿Qué tal? A mí me gustaría que empezáramos poniéndonos de acuerdo en el lenguaje. O sea, ¿de qué hablamos cuando decimos este palabra que puede incluir muchísimas cosas, que es turismo responsable? Lo acoto desde un punto de vista ambiental, pero no solo, pero desde este lado de turismo responsable, en el lado del impacto del turismo en lo ambiental. ¿Qué entendéis de manera, por favor? Voy a ser súper estricta con los tiempos, lo siento. Así que de manera muy concreta y dando ejemplos, si se puede, muy concretos, ¿qué entendéis por turismo responsable y, sobre todo, de quién es la responsabilidad de ponerlo en marcha, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias al diario.es por la organización de estas jornadas. Y bueno, es cierto que todos utilizamos la palabra de turismo responsable, también de turismo sostenible, que parece que se ha convertido en el apellido que tenemos que utilizar todos los responsables, pero yo creo que, como bien dices, hay que aterrizar esas palabras y en este caso yo creo que no son sinónimos. Pero es verdad que para tener un turismo sostenible es necesario un turismo responsable. Y en ese caso, ¿quiénes son los encargados? Pues hay una triple responsabilidad. La primera es individual, de los viajeros, que en todas las decisiones que toman están actuando sobre el medio ambiente y sobre nuestros territorios. Desde el medio de locomoción que utilizan a las decisiones que tienen. Bueno, pues por ahí parte una parte de responsabilidad. En el caso de Euskadi lo hemos articulado también ante un código del turista, basado en el Código Ético del Turismo Mundial, y para que conozcan sus derechos y también cuáles son las opciones. En segundo, tiene que ser una responsabilidad corporativa. Las propias empresas y el sector privado tienen que incorporar esas medidas de sostenibilidad a todas sus situaciones. Nosotros en Euskadi hemos implementado un Código Ético del Turismo para las empresas, tenemos ya adheridas más de 600 empresas y creo que es parte del camino. Y la tercera pata de responsabilidad, obviamente, es de las administraciones, que tenemos que, por un lado, ejercer la gobernanza y la cogobernanza, porque estamos actuando, hay decisiones que se toman en la Unión Europea, decisiones de coordinación del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, en nuestro caso en Euskadi sobre todo también de las diputaciones que son actores, ayuntamientos. Bueno, pues esa colaboración es necesaria y ese turismo responsable pues implica sobre todo esa sostenibilidad, por un lado medioambiental en el entorno, por otro lado tiene que ser también de respeto a la cultura local. Yo creo que eso tiene que ser una de las vertientes más importantes, y el tercero, de distribución de la riqueza. Tiene que incorporar que el turismo llegue no solo, en nuestro caso, por ejemplo, a las 3 grandes capitales, sino que haya una permeabilidad y una desestacionalización. Con lo cual, turismo responsable en ese camino hacia la sostenibilidad. Por ir acotando, ¿me pones un ejemplo? Muy concreto. Bueno, como le he dicho, por ejemplo, individualmente, las decisiones de desplazamiento que tienen los turistas. Vale. No es lo mismo utilizar un medio de transporte u otro en función de las características del territorio. Esa concreción de la sostenibilidad, por ejemplo, en medidas de eficiencia energética, y de las administraciones, pues en esa colaboración entre todas las instituciones que es necesaria, porque estamos todos actuando sobre el turismo, pero muchas veces, bueno, pues no hay toda la coordinación que sería necesaria. Bueno, pues yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos que tener todos los actores que actuamos en el turismo. Bueno, vamos a ir indagando a medida que vayamos hablando. Fernando. No, yo puedo decir exactamente lo mismo que el consejero, ¿no? Ya llevamos muchos años hablando del triple balance, ¿no? Y parece que nunca llegamos, ¿no? Porque cuanto mejoramos siempre hay objetivos más a largo plazo. Yo creo que la responsabilidad, de todas formas, del turismo, que está muy bien expresada en lo que se ha dicho antes, tiene que ir más lejos aún y tiene mucho que ver con las estrategias que definen todos los actores que el consejero ha mencionado, ¿no? Que definen al comportamiento individual de los turistas, que definen a las empresas y que definen a las administraciones públicas. A este respecto, y no porque, pero sí he estado escuchando muy atentamente todo lo que ha
han dicho en el panel anterior, y en materia de responsabilidad, cuando se habla de estrategia, hay que tener, creo que, una visión amplia de lo que es el turismo, porque muchas veces no se tiene esa visión amplia y nos encontramos con los problemas de saturación turística, de destinos maduros y un montón de palabras, ¿no?, que se emplea hoy para describir la problemática del turismo. Se ha dicho antes que, bueno, España pues era una gran potencia turística. Y se ha dicho varias veces, y a mí me ha llamado la atención porque se dice siempre así. Y todos tenemos esa visión. Y no es que nos guste mirarnos al ombligo, pero ser responsable es entender muy bien qué ocurre cuando una catástrofe de la magnitud que hemos vivido impacta por ejemplo, en la industria turística, que son personas, que son empresas, que son viajeros, que son administraciones públicas. Y aquí ha sucedido algo que me parece que no se ha reflexionado lo suficiente. Y a mí me gustaría contribuir a esta reflexión, porque nos hemos pasado estos 2 años no haciendo otra cosa, todos detenidos, turismo cero, que reflexionando. Y la reflexión es la siguiente: llega un problemón como el que hemos tenido y la industria turística española se cae. Se cae. Las empresas paradas, los movimientos de turistas parados. Y esto es un problema muy serio. Y todavía en todas las conciencias de todos los que me estáis escuchando está ¿qué le vamos a hacer? Porque es un virus, es un cisne negro que ha aparecido y nos ha detenido. Lo cual es un error de planteamiento. Es un error que tienen las empresas, es un error que tienen los viajeros y sobre todo es un error que tienen las administraciones públicas. Es un error de percepción, es una estrategia equivocada. Hay países que han sufrido la misma calamidad, el mismo COVID, y su industria turística no se ha visto detenida. No somos tan potencia. De hecho, durante estos 2 años de pandemia, estamos en un nivel bastante medio. No somos la gran potencia que creemos. Esa es la pura verdad. ¿Por qué? Y uno se compara, por ejemplo, antes he oído, nos disputamos con Francia el número 1 del turismo. Y aquí se deja de lado, por ejemplo, a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no ha estado parado como nosotros. La industria turística americana ha seguido funcionando, no al mismo ritmo que el 2019, pero ha seguido funcionando. ¿Y por qué? Por esa visión que digo. La visión del turismo que tiene España es del turismo receptivo. Somos efectivamente una gran potencia mundial en turismo receptivo, pero la industria turística no es solo de turismo receptivo. Claro que Estados Unidos también ha visto detenidos sus flujos turísticos internacionales, pero Estados Unidos tiene hoteles, por ejemplo, en todas partes del mundo, en partes que no han estado tan afectadas por la COVID. Y han seguido funcionando, han seguido rindiendo beneficio. Entonces nosotros somos una potencia a medias, somos una semipotencia turística. ¿Por qué? Porque tenemos un gran turismo receptivo, pero no tenemos una gran industria presente en el mundo. Somos muy medianos. La gran cadena hotelera española no cuenta entre el top 10 mundial, no cuenta entre los grandes. La gran cadena hotelera española tiene 365 hoteles, hace negocio por 365 establecimientos, 365 unidades de negocio. La primera en España. La primera en Estados Unidos, que es Marriott, tiene 8.000. ¿Veis la diferencia? 8.000. Y lo tiene distribuido por todo el mundo. Y a este respecto, no porque yo venga a vender mi libro, pero es verdad que esta reflexión me ha conducido y nos ha conducido a otras personas a solventar el problema que tiene España en su industria turística, que es la globalización, que es la escalabilidad de sus empresas. Este país tiene un turismo, por fortuna y por desgracia, porque son ventajas y son inconvenientes, tiene un turismo desde siempre excesivamente atomizado. Es un gran problema para afrontar los grandes desafíos del futuro, y no me refiero solamente a la COVID ni a la guerra,
los grandes desafíos del futuro en un escenario global y competitivo. Tiene un gran problema, y es que no tenemos escalabilidad. Y ya digo, no es por ver en mi libro, pero hemos creado, hecho histórico, no ha sucedido en ninguna parte del mundo, hemos creado una alianza de 16 cadenas hoteleras. No estoy hablando de 2, 3, ni 5, ni de 10. De 16 cadenas hoteleras para ser escalables. Porque hay dos maneras de ser grandes. O mediante una OPA hostil, y unos compran a otros de una manera agresiva, por eso se llama OPA hostil, o mediante algo que nos suena a mucha poesía, pero nos olvidamos en la práctica, y es que la unión hace la fuerza. Y hemos logrado unir los intereses operacionales, no comerciales, operacionales de 16 cadenas hoteleras. Nos hemos puesto en el 5º grupo hotelero español, esperamos ser el primero a final de este año con la incorporación de nuevas cadenas hoteleras para lograr que la industria turística española, que está en un punto medio en el contexto, en el escenario mundial, llegue a estar en el primer nivel, en el podio que creemos nosotros que se merece. Madre mía, la cantidad de elementos aquí que tenemos por delante a partir de esta reflexión de Fernando, ¿no? Entonces yo voy a juntar a Canarias en vuestra siguiente reflexión a partir de algo que me parece interesante de lo que dice Fernando, que es si el modelo actual no funciona y yo lo llevo al tema de la responsabilidad, ¿no? Y no es escalable, no es una potencia mundial, entonces habrá que llevarlo hacia otro lugar, puede ser una alternativa, ¿no? ¿Es revisable? Esta es una pregunta que surge una y otra vez, pero como parece que el modelo efectivamente sigue siendo el mismo, ¿es revisable el modelo? Y en vuestro caso es claramente sol y playa hasta ahora, ¿verdad? ¿Es revisable hacia otro lugar que sea con menos impacto y que sea competitivo? Es decir, ¿se puede transformar? Buenos días. Brevemente. Sí. Bueno, agradecer en primer lugar la invitación a participar en este foro tan importante, porque yo creo que la reflexión debe ser constante, ¿no? Hemos estado 2 años de pandemia, pero tenemos que seguir reflexionando porque los cambios están aquí ya. Los que hablábamos hace 10 años de ese futuro inmediato ha llegado y entonces ahora es cuando tenemos que tener una gestión eficaz para implementar los cambios que deseamos. Estamos ante un cambio quizás de paradigma en el que las personas entienden la forma de viajar de otra manera, tienen otras expectativas. La cadena de valor y por supuesto el sector privado ha aprovechado este impasse para renovarse, para irse hacia la digitalización, que a su vez ayuda a la sostenibilidad. Y por otra parte, pues las administraciones públicas hemos adquirido un compromiso político, pero un compromiso político sin un compromiso económico detrás no es nada, ¿no? Y nosotros pues hemos implementado una nueva estrategia basada en la diversificación de la oferta. Ya todo el mundo conoce a Tenerife y a las Islas Canarias por su excelente clima, por nuestras playas, pero queremos que nos conozcan por todo lo que tenemos que ofrecer, como gastronomía, cultura, arte, en un territorio además de 2.000 kilómetros cuadrados, en el que prácticamente el 45% es espacio protegido y que tiene que convivir esta sostenibilidad a la que queremos llegar con un turismo que va creciendo a las islas. En 2019 teníamos cifras de récord y estamos viendo que las previsiones son quizás llegar o aumentar esas cifras. Nosotros lo que queremos con esta diversificación de la oferta del modelo que ya existe es captar a un turista de mayor poder adquisitivo, que tenga otras demandas y que por supuesto entienda ese dolor ecológico que ahora la vida late de otra manera y nosotros como administraciones de manera corresponsable con todos los agentes del sector tenemos que empujar esos cambios que ya están aquí y que no pueden esperar más. Por dar la palabra a Javier. Bueno, lo primero también mostrar mi gratitud por estar en este foro tan importante y agradecer que nos hayan ofrecido la posibilidad de patrocinar este evento conjuntamente a los actores que hay aquí, ¿no? Yo creo que es un privilegio para nosotros. Suscribo plenamente las palabras de mis antecesores, de la visión de Euskadi, la sabiduría de Fernando Gallardo y por supuesto mi compañera Laura, todo lo que han dicho, para no repetirnos, me parece absolutamente pertinente y muy al hilo de lo que estamos hablando. Yo creo que el turismo responsable ahora mismo, o sea, no se puede entender el turismo de otra manera. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo, la crisis pandémica, los movimientos geopolíticos que hay ahora tan
tan importantes nos obligan a los destinos a hacer una lectura global de cómo posicionarnos, cómo mantener la competitividad, y eso se entiende desde el punto de vista de la responsabilidad y la sostenibilidad. Es decir, me parece a mí que Canarias, en su estrategia de reposicionamiento y demás, tiene que incorporar de forma central, de forma nuclear, la sostenibilidad, pero no solamente por una cuestión de responsabilidad, de compromiso, sino que también las mentalidades de los demandantes de viajes está cambiando a gran velocidad. La pandemia ha puesto en evidencia y la emergencia climática, que esto es algo que nos acucia, que no es algo que va a ser el mañana de próximas generaciones, es algo ya absolutamente latente. Y los destinos turísticos tenemos que hacer esa lectura amplia, implicar, como decía Fernando y el consejero de Euskadi, a la triple dimensión de la sostenibilidad. Hasta ahora creemos que ha sido siempre una analogía sostenibilidad ambiental con sostenibilidad, desatendiendo la importancia de la sostenibilidad social, de la sostenibilidad económica, para entenderla en toda su profundidad, para preservarla con la cultura local, las comunidades locales, con modelos de gobernanza muy amplios, muy participativos. Y eso en Canarias creo que se está abordando con rigor y con profundidad máxime, con 2 años de parón, que ha permitido, por buscar alguna lectura positiva, una reflexión muy profunda de cómo hemos de afrontar, máxime en Canarias, que estamos en el sur de Europa y nuestro principal activo es la benevolencia climática, entender que esto del clima también va a cambiar, que si no ponemos en valor otro tipo de elementos, como ha comentado Laura, si no diversificamos nuestra oferta, puede ocurrir en un momento determinado que el clima haya variado de tal manera que ni siquiera nuestras condiciones de clima, de sol, playa y demás, vaya a tener la misma fortaleza, como consecuencia de una alteración amplia y profunda, una revisión total de los fenómenos meteorológicos. Entonces eso también desde Canarias lo analizamos con mucha preocupación e inquietud. Y eso nos obliga a tener en el centro de la estrategia cómo va a afectar el cambio climático, la no responsabilidad con la naturaleza, cómo puede afectarnos desde un punto de vista de posicionamiento como plataforma turística. Por lo tanto, creemos que eso se está abordando. Es verdad que ese trabajo hay que hacerlo de una forma respetuosa con todos los que tienen algo que decir, porque esto es una cuestión de sensibilización. Hasta ahora la sostenibilidad se ha visto como algo muy alejado y que mucha gente no entiende, pero hay que tener mucha pedagogía para explicarlo e implicar y que sea un trabajo tremendamente colectivo. Es la única forma de que los destinos realmente aborden con rigor esa transformación, que realmente se vea desde fuera, que no es una cuestión de certificaciones. En el caso de Lanzarote somos reserva de biosfera, por ejemplo. Eso nos ha permitido tener un posicionamiento determinado, pero que ahora lo que se va a analizar es el desempeño. ¿Qué se hace cada día en los destinos turísticos, en los grandes tópicos de sostenibilidad? Desde la descarbonización, como explicaba Yaiza, desde la economía circular, desde la cuestión de la independencia energética, de la economía azul, del kilómetro cero. ¿Qué se está haciendo cada día? Y eso el turista quiere comprobarlo, no que se lo digan en una comunicación, como hacemos los órganos de promoción. Proyectamos una sostenibilidad que luego hay que contrastar con la percepción, como decía Fernando. Una cuestión de percepciones también, no únicamente lo que queremos que transmitir, sino cómo el turista lo vea. Y en eso los destinos tenemos que remangarnos y explorar cómo proyectar esa comunicación de forma que sea percibida de la misma manera que realmente se ejecuta. Y eso no es tan sencillo, por lo tanto ahí la tecnología, Fernando también la apuntaba, el rol que ha de jugar la digitalización, la innovación para ser también eficaces en cómo podemos hacer ver que los turistas puedan comprobar qué está haciendo cada destino en esos grandes tópicos que son los que realmente dan la credibilidad real. Y ese es un auténtico desafío. No únicamente qué se hace, sino cómo se proyecta y cómo se percibe, para que Canarias, en definitiva, mantenga ese posicionamiento, ese liderazgo, vamos a llamarlo liderazgo entre comillas, porque yo creo que no hay líderes ni nada por el estilo, pero si queremos ser competitivos tenemos que tomarnos esto absolutamente en serio, para que seamos siempre un destino turístico y no un ex-destino turístico, que ya hay destinos que se están desclasificando por sí mismos. O sea, que no podemos permanecer ser estáticos ante todo esto, porque el mercado nos puede excluir de la rueda de la competitividad. Entonces es un asunto extremadamente serio. Sí. Tú mencionas, Javier, 2 elementos que me parecen importantes, ¿no? Y mezclas crisis climática y competitividad. Y ahora mismo parece como muy complicado juntar esto, ¿no? Pero ¿estáis tomando medidas concretas de esta transformación? ¿Puedes dar algún ejemplo? Es decir, el cambio climático en vuestros casos es un impacto muy evidente y muy a corto plazo en este sector en concreto.
cómo se es competitivo en turismo en vuestras zonas, teniendo en cuenta algo tan potentísimo como es el cambio climático, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Precisamente previendo las palancas financieras de los planes de sostenibilidad turístico que emanan de la Secretaría de Turismo. Hemos sido adjudicatarios de la convocatoria de ordinaria 2021. Estamos muy centrados en la medición. Porque es verdad que ahora todo el mundo, como decía algún antecesor, que casi el adjetivo, ¿no? Todo el mundo es sostenible. Bueno, pues también hay que tener rigor en cómo se mide, cuánto sostenibles somos, para tener una homogeneidad en parámetros e indicadores, para poder decir yo soy más sostenible que otro destino. En fin, eso es importante tenerlo claro y que sean metodologías y modelos validables y homologables en todo el mundo para tener un rigor en ese sentido. Estamos trabajando mucho en la medición, cómo se mide la sostenibilidad, desde la triple dimensión, también teniendo en cuenta también la parte social. Efectivamente hay que incorporar cuestiones de igualdad, de género, de integración, de no exclusión, de inclusión, toda la parte social. Y estamos trabajando con plataformas, con escalas, repito, y luego también estando muy centrados en cómo se proyecta a través de los datos también. Estamos sensorizando mucho el destino, identificando indicadores claros que sean irrefutables desde el punto de vista de la objetividad, y todo eso poniéndolo en valor hacia el turista. Y eso es importante tener todos esos indicadores claros, repito, los grandes tópicos, la cuestión energética, de transporte, de residuos, de economía azul y de economía circular. Estamos preparando una jornada precisamente para explicar qué es eso de la economía circular, ¿no? El valor de las cosas y la lucha frente a lo material, incorporando todo eso, pero desde un punto de vista de la sensibilización. Entendemos que si en la isla no hay alguien que no cree en todo esto, va a ser un obstáculo para que exista realmente un desempeño real, y estamos incorporando todo ese tipo de proyectos en las memorias a presentar a los planes de sostenibilidad turística para aprovechar esos fondos de Europa que son muy importantes y cuantiosos, para que realmente se produzca una transformación verde, por así decirlo, y que todo eso se pueda comunicar bien, buscando actores internacionales también. Nos hemos adherido hace poco a Nextur, que es una asociación importantísima en Europa, con influencia en Bruselas. También estamos trabajando mucho con el Pacto Mundial, con la Red Española del Pacto Mundial, buscando actores internacionales que nos puedan ayudar a un desempeño de tal calibre, donde sin la ayuda externa y de observadores desde fuera que nos digan efectivamente el desempeño que estamos realizando, no se va a poder abordar. Y creo que Canarias está también en la misma línea, incluso Tenerife, que es una gran referencia por su volumen, por su trayectoria, que es también ejemplar cómo se están tomando con el trabajo con Biosphere, con estándares que ya existen y que nos pueden dar mucho visión y metodologías para abordar una transformación que se requiere sin ningún género de dudas desde ya, donde creo que la emergencia climática ha puesto efectivamente la relación entre la emergencia sanitaria y la sostenibilidad, ¿no? Está recogido incluso en las metas de los ODS, se advierte de la conexión entre la seguridad sanitaria y la sostenibilidad. Es decir, que al aparecer una crisis sanitaria, yo creo que hay una conciencia, una sensibilidad muy especial en estos momentos que va a transformar incluso las motivaciones turísticas y va a obligarnos a los destinos, repito, a tomar cartas del asunto de manera inmediata. Por situar esta cuestión que apunta Javier, Laura, ya no solamente desde un punto de vista responsable o moral, que está ahí, ¿no? Sino del puro factor de competitividad de un sector que sostiene a mucha gente, a mucho empleo. Supongo que conoces perfectamente en otros sitios como Barcelona, que está mucho más al norte, refugios climáticos que se tienen que poner en marcha en verano, habilitando escuelas, colegios, polideportivos. Es decir, cuando realmente el calor es muy potente y afecta directamente a la salud, yo me pregunto, por recoger la pregunta que le hacía Javier, ¿qué cuestiones relacionadas con el impacto directo del cambio climático en un sector como es el turismo, por ejemplo, vosotros estáis teniendo en cuenta? Es decir, esto ya lo estáis contemplando para transformar el sector por un impacto que es claro y directo, ¿no? Sí, yo creo que va en la línea un poco de lo que comentaba antes en relación a la diversificación, ¿no? No es cuestión ahora de ese turismo histórico, ese modelo que teníamos de sol y playa, llevarlo a otros lugares de nuestra isla, ¿no? Por poner un ejemplo, y sobrecargar esos espacios. Nosotros hemos implementado una metodología Biosphere
en la que se han ya adherido más de 250 empresas en la isla. Esto quiere decir que todos vamos siguiendo la misma estrategia de cara a la gestión pública y privada de manera corresponsable para evitar esas circunstancias que pueden darse. Y por lo que decía la diversificación, pues hemos sido de nuevo renovados con la certificación de destino Starlight, lo cual indica la limpieza de nuestros cielos. Tenemos cartas por la sostenibilidad de los cetáceos, es decir, todas aquellas empresas que realizan buenas prácticas pues son reconocidas con estas cartas. Eso implica que nosotros revisamos y controlamos la gestión que se hace también en la naturaleza, ¿no? En aquellas actividades de la naturaleza. Y a colación de esto, justo ayer conocíamos que nuestra reserva de la biosfera del macizo de Anaga es la zona de Europa con mayor endemismo, una zona transitada por visitantes y locales que hacen senderismo activo por ahí, con lo cual quiero decir que es una estrategia conjunta la que estamos desarrollando desde Tenerife para la sostenibilidad. Obviamente ante un turista cada vez más concienciado de estas cuestiones y también de la salud, y por supuesto que en eso estamos trabajando en la línea de yo creo que ser preventivos con la experiencia ya adquirida a lo largo de las décadas para el modelo que nos llega, como decía, que va a suponer grandes cambios en un territorio pequeño que recibe un gran número de turistas, que cada vez tiene más conciencia medioambiental, también social, y que estamos preparados para estos cambios que se avecinan. Como decía, con una metodología consensuada con el Instituto de Turismo Responsable y con todos los agentes que participan, en el caso de Tenerife, y esa es la línea en la que estamos trabajando y queremos seguir. Me acabo de dar cuenta que te está llamando Javier, ¿verdad? No me habéis avisado, pero avisadme. Que deis ejemplos concretos, ¿no? y apostillando un poco lo que ellos han comentado. Ahora mismo tenemos un programa, en esta alianza hotelera, tenemos un programa de eficiencia energética. Pero un segundo, Fernando, porque sé dónde vas, por los edificios de carbono cero, sé dónde vas, pero, Sí. pero dame un segundo, Vale. dame un segundo, por Javier, ahora sí, gracias. Claro, Euskadi se pone muy a menudo, ¿no?, como ejemplo de turismo responsable o sostenible, y tienes un patrimonio natural excepcional. ¿Cómo se combina competitividad y poner en valor lo sostenible desde un punto de vista puramente económico? Es decir, ¿cómo lo ha hecho Euskadi? Bueno, la realidad es esa, que creo que sí que somos considerados líderes en ese turismo sostenible. De hecho, en el 2019 fuimos declarada la comunidad más competitiva, y bueno, esto tiene diferentes factores que lo han llevado a cabo, sobre todo el trabajo importante que ha hecho el sector, pero también factores externos y que hay que reconocerlos. Euskadi se ha sumado al auge y a las estrategias turísticas y al auge del turismo más tarde que los demás. Eso nos ha permitido conocer estrategias, sus aciertos, sus errores. Nosotros no éramos partícipes del boom del sol y playa, con lo cual, bueno, pues haber llegado más tarde a ese auge del turismo nos ha permitido evaluar, yo creo que mejor, ese futuro y ese turismo sostenible que defendemos. Y, en segundo lugar, también hay que decirlo, la lacra del terrorismo que hemos vivido y que nos ha hecho también incorporarnos más tarde. Pues hemos pasado de 2,5 millones de viajeros en torno al año 2011-2012, aquí casi 4 en el 2019. Bueno, yo creo que esos factores de sostenibilidad, es verdad que tenemos un territorio envidiable, que en un pequeño territorio que se recorre apenas en 2 horas, pues 9 parques naturales, una costa envidiable, 3 capitales que son referentes también a nivel cultural, y bueno, creemos que esos datos y esa competitividad se mejora con la sostenibilidad, y esa sostenibilidad no solo es una meta, sino es el camino. Luego lo va a explicar el tema pero hay muchos ejemplos de eficiencia energética. O sea, cualquier establecimiento que lleva a cabo esa línea de sostenibilidad y de mejora de eficiencia energética, eso supone ahorro, eso supone costes, eso también les hacemos más competitivos. Segundo, buscar, lo que nosotros queremos es sobre todo una desestacionalización, no buscar solo esos meses de verano, creo que lo estamos consiguiendo, y también que haya flujos y que esos polos de atracción, que son las 3 capitales que tenemos, que luego revierta también en el resto del territorio y en comarcas. Bueno, pues esa es la labor, y yo creo que los datos lo demuestran. Cuanto más apuestas por la sostenibilidad, más competitivo. Y luego, si hablamos de la pandemia, bueno, pues ya nos lo decían los expertos en los primeros momentos, que la gente pues, que iba a acudir o iba a refugiarse en esos destinos más de naturaleza, y ahí nosotros, bueno, pues también tenemos una situación envidiable, y creo que también los datos lo han demostrado. Es verdad que hemos tenido
problemas de movilidad a nivel internacional, una caída de turistas extranjeros, pero, por ejemplo, en el 2021 hemos aumentado el turismo nacional en un 32%. Bueno, yo creo que eso es importante y además nosotros tenemos, y los datos nos lo dicen, una tasa de fidelización muy importante, que lo que quiere decir es que la gente que viene a Euskadi pues suele repetir y bueno, pues queremos seguir trabajando en todas las vertientes y en una que es para nosotros primordial, que es la gastronómica, en la cual somos referentes a nivel mundial, no solo con nuestros grandes chefs, sino también pues, lo que nosotros llamamos nuestra cocina en miniatura, nuestros pinchos, cualquier sidrería, cualquier menú del día que puedas tomar en Euskadi. Bueno, pues esos factores de sostenibilidad mejoran la competitividad y los datos así lo demuestran. Fernando, que a propósito de esta eficiencia energética, o sea, ¿cómo hablar de este turismo responsable para el propio sector desde los ahorros o desde las cifras, ¿no? Y tú ibas a comentar un proyecto que creo que es relevante. No, claro, no, y aparte también puedo decir, es muy interesante que el consejero vasco esté aquí porque me da pie a formular esa visión distinta, estratégica, que formulaba antes, ¿no? La estrategia de turismo del País Vasco no debería ser la sostenibilidad del País Vasco, porque cuando hablamos de la sostenibilidad medioambiental tenemos que pensar que es un concepto global, que no pasa nada, pero que es global, porque las cosas que ocurren en el planeta, el efecto mariposa, le van a venir también a Euskadi, con lo cual muchas veces hacemos políticas que no tienen ninguna utilidad si no es en un contexto global. Y por lo tanto, y he mencionado el País Vasco porque el País Vasco es una inmensa fábrica de ingeniería. Es decir, el País Vasco no es que se coma bien, por ejemplo, ¿no? Es que tiene un Basque Culinary Center que es una referencia mundial, que no es simplemente dar clases, que es aportar innovaciones tecnológicas, porque las he visto, innovaciones tecnológicas. Eso es importantísimo. Y igual que el gobierno vasco se puede plantear cómo hago política industrial haciendo que mis ingenierías, mis fábricas salgan al exterior, inviertan al exterior, en el turismo tiene que ocurrir exactamente lo mismo. En Canarias estamos haciendo un proyecto con Canarias, pero no para enviar turistas a Canarias, no, sino para enviar turistas a Estados Unidos, al norte de Europa, desde Canarias. ¿Por qué? Porque no nos interesan los viajeros que vayan a Canarias solamente, que es importante, indiscutiblemente, yo he sido uno siempre. Pero ahora voy a ir en varias ocasiones, porque estaremos desarrollando un proyecto, precisamente en Canarias, de una ingeniería canaria que tiene hoy, el que hemos visto es el mejor sistema tecnológico de marketing programático. Y lo queremos exportar a todo el mundo. Eso es hacer turismo. Marketing programático para el turismo. Eso es industria turística, que no es solo hoteles. Es decir, tenemos que cambiar completamente el chip, la dimensión tiene que ser muchísimo más amplia. Y en términos de sostenibilidad, yo decía, tenemos un proyecto que está ya totalmente en marcha, porque llevamos ya varios meses con él, de eficiencia energética. Y como ha dicho Héctor antes, muy bien dicho, para hablar de eficiencia energética hay que tener métricas, si no es imposible. Entonces estamos desarrollando, con un patrón que ya hemos trabajado, ahora mismo estamos poniendo en valor métricas de sostenibilidad energética en 165 hoteles. Los primeros informes ya me han llegado esta semana pasada. Informes, el más pequeño, de 97 páginas, el más pequeño. Con todo lo que signifique, claro, porque pensamos en sostenibilidad energética y pensamos en el consumo de la luz, en los transformadores, en la climatización, pero no pensamos, por ejemplo, en las envolventes. Y hacemos métricas de envolventes, métricas de funcionamiento estructural de los edificios. Bueno, este es un primer paso para generar un modelo que está basado en ahorros del 30 al 40%. Estamos hablando de un proyecto de 60 millones de euros de entrada. Es imposible, no sé si Tenerife, pero es imposible que una empresa aborde fácilmente un proyecto de 60 millones de euros. Hemos logrado esa melee, ¿no? esa unión entre empresas para lograr economías de escala.
y hacer que, por ejemplo, todo el trabajo de ingeniería se haga a la tercera parte de su valor, porque estamos tomando métricas de 17.021 habitaciones. Es decir, estamos generando no solamente la poesía de la sostenibilidad, sino las herramientas tecnológicas, sociales y empresariales para que ese ideal pueda ser un resultado efectivo. Creo, Fernando, que vuestro proyecto, que es a mí lo que me ha llamado la atención, es que van a ser, claro, efectivamente, cuando uno piensa en la eficiencia en general, que si apagar la luz y tal, ¿no? Esto, lo potente, si es que lo he entendido bien, es que van a ser hoteles de impacto carbono cero, es decir, estamos yendo directamente a reducciones de consumo de gas, de calefacción, es decir, de cosas que son muy potentes en la economía, en las cifras de un hotel, de un negocio, o sea, hablando de negocio. ¿Es esto? ¿Es carbono cero? Es eso, es que en diciembre, si no sea en diciembre, sea en enero, pero por ahí, diciembre de 2022 de este año, va a nacer en España el primer hotel de carbono cero. No existe todavía y lo estamos haciendo. ¿Dónde? Uno de las cadenas aliadas, que es Castilla Termal, lo está haciendo en Brihuega, en la rehabilitación de la Real Fábrica de Paños, un edificio portentoso, monumental, increíble. Bueno, no se está haciendo esa rehabilitación solamente por criterios estéticos o puramente arquitectónicos, o menos utilitarios, ¿no? Se está haciendo también con conceptos medioambientales, ¿eh? Y se está sacando cronometrías, cromametrías de todas las envolventes, de todos los encuentros, fachadas, ventanas, pisos, solanas. Se está tomando para saber que no hay fugas, por ejemplo, energéticas, con un concepto de passive house, y que además toda la producción energética que se necesita para hacer funcionar ese hotel, sea toda con energías de emisiones cero. Esto todavía no existe, se han hecho importantes ahorros en España, en muchos otros sitios, pero todavía no existe un hotel que haya nacido desde el primer momento carbono cero. Lo estamos haciendo. Muy interesante. Y sale y se inaugura en diciembre, Real Fábrica de Paños de Brihuega. Pues si al final se hace. No hablamos de la playa y tal, porque también hay que pensar que España, que es fantástico en sol playa, y yo lo defiendo mucho, por cierto, porque yo creo que somos un aliciente para millones, ¿no? Para millones de viajeros, aparte de la gastronomía, pues yo creo que la visión que pueden tener de un país que no solamente recibe turistas, sino exporta tecnología, que es algo que no hemos hecho en el terreno del turismo, a mí me parece que es fundamental. Y la tecnología medioambiental, de eficiencia cero, de carbono cero, es muy importante cuando hablamos de turismo en España. Todo eso es lo que nos va a situar realmente como una gran potencia turística, y no solamente como un receptor de turistas sin hacer mucho más, simplemente por la benignidad de nuestro clima. El clima también hay que cuidarlo, pero no es el clima que hay que cuidar en España únicamente. Si queremos realmente percutir en los problemas climáticos que tenemos hoy, tenemos que tener esa visión global. No podemos cuidar nuestras playas si no cuidamos las playas brasileñas, porque al final todos esos impactos negativos nos va a venir. Bueno, no es un elemento casi de futuro, pero es interesante. Todavía no estamos ahí, ni muchísimo menos, pero que haya ya uno, bueno. Hablaba Javier, y recupero para vosotros la cuestión de la desestacionalización con un contexto tremendo como el que ha supuesto la pandemia, ¿no? ¿Cómo, Laura, realmente se ha notado esa desestacionalización en el turismo más nacional? Que un 32% mencionaba Javier, ¿no? ¿Vosotros lo habéis notado y piensas que es algo de ahora, o piensas que puede ser una tendencia que la pandemia desafortunadamente ha traído, pero que se haya quedado, ¿no?
Bueno, la verdad es que en Canarias, en Tenerife, podemos presumir de que tenemos baja estacionalidad, lo cual nos permite operar a lo largo de todo el año y eso para nosotros son ventajas competitivas también. Es verdad que el mercado nacional ha sido importante en estos tiempos en los que los mercados emisores extranjeros han tenido importantes restricciones y esto nos ha permitido, pues, como decía antes, mejorar el destino. Cada territorio tiene su idiosincrasia y sus singularidades y nosotros lo que nos hemos centrado en resetear el modelo turístico. Hemos sido capaces de presentar el primer plan en España director de inteligencia artificial. Esto unido a una estrategia transversal desde muchas áreas del Cabildo lleva a acciones reales, como por ejemplo implementar señalética inteligente en los municipios costeros, en los que conocemos, por ejemplo, datos sobre movilidad, cómo se mueven los turistas que nos visitan. Eso a su vez nos permite regular también nuestros sistemas de movilidad en cuanto a transportes y solventar todas las dificultades que también nos vamos encontrando por esos flujos masivos que van llegando de turistas, ¿no? Con lo cual, no teniendo esa estacionalidad tan acentuada, una estructura de mercados más o menos equilibrada, pues podemos decir sin tranquilidad, pero con esa calma que genera el poder operar todo el año, que Tenerife y Canarias es un destino que puede jugar con esos mercados emisores, que lo ha hecho en estos momentos aprovechándose del viajero nacional que quiere descubrir Canarias porque no conoce esa oferta diversificada que estamos ahora mismo promocionando, y a nosotros también nos permite, por un lado, ser un destino líder, esta palabra que tanto ha sonado hoy, por la sostenibilidad y la digitalización que estamos implementando, y por otro lado, pues aunar fuerzas con otros territorios de otras islas, ¿no? Que al final llevamos una estrategia similar o conjunta y que pretendemos ser un polo de conocimiento a la vanguardia de las tecnologías, pero claro, en un entorno natural, ¿no? Entonces, ¿cómo aunar esos flujos de turistas en un entorno natural como es el que tenemos en Tenerife, ¿no? Ahí estamos centrados. Y por supuesto que sin perder de vista que la estacionalidad, aunque no la suframos tan acuciadamente, llega una pandemia o llega un conflicto bélico y volvemos a un cero turístico, ojalá que no, pero tenemos que estar preparados para estas circunstancias que puedan darse. Héctor, claro, en vuestra tierra tenéis el maravilloso legado de César Manrique, ¿no? Y una cuestión, cuando hablamos de medio ambiente fundamental, es la presión del ladrillo en la costa, ¿no? Esta es fundamental. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para no continuar con este modelo? ¿Cuál es el plan? Has nombrado dos cuestiones clave en nuestro caso, que es el artista Manrique, que fue el primer, digamos, la primera persona que creyó en la sostenibilidad, cuando ni siquiera se llamaba así, pero que en los años 60 haya existido una persona en España que ya anticipase los peligros de un crecimiento ilimitado y demás, sin ninguna duda, como mínimo fue un visionario. Entonces tuvimos esa suerte de que él ya intelectualmente planteó esos desafíos y convenció a la élite política en aquel momento. Se establecieron límites en el crecimiento en los años 90, cuando el Mediterráneo y Baleares estaban en una versión completamente distinta. Entonces eso fue clave para un modelo como el que tenemos, que se ha conseguido preservar, ¿no? Con todos los errores y demás. Entonces, has nombrado también el crecimiento. Efectivamente, preguntabas antes, ¿qué acción se está desempeñando, implementando para ser creíbles desde un punto de vista de modelo sostenible? Pues efectivamente hay que plantearse también ciertos límites, aunque sean intervenciones arquitectónicas menos agresivas, con una eficiencia energética determinada, como comentaba Fernando, pero claro, al fin y al cabo, un establecimiento, las plazas traen consigo manos de obra, carreteras, tráfico, movilidad. Entonces eso, en destinos turísticos insulares, donde la fragilidad es inherente al propio destino, pues eso también hay que plantearlo. Entonces en Canarias han existido herramientas urbanísticas como moratorias, desclasificación de camas. En el caso de Lanzarote en los años 90 también se clasificaron 250.000 camas. Hay que tomar decisiones, efectivamente, en el sentido de establecer límites. Entonces eso se está planteando ahora en otros destinos también, ¿no? Porque efectivamente al final, si tenemos un planteamiento no cuantitativo, sino cualitativo, pues vamos a olvidar tener como indicadores únicamente turistas que lleguen, como decía Fernando. ¿Nos vamos a centrar únicamente en ser una potencia en recepción de turistas o vamos a ser capaces de incluso de exportar modelos sostenibles, innovadores, digitalizados, donde convivan también los intereses de los residentes con los turísticos? ¿Vamos a ser capaces de ser una potencia turística por esos parámetros? Entonces, eso hay que plantearlo y no únicamente tener indicadores en términos cuantitativos.
Entonces, yo creo que has mencionado esa cuestión es fundamental. Y creemos que Canarias está en condiciones de ser ese laboratorio turístico donde se profundice en todo eso. Y eso forma parte de su posicionamiento. No solamente el clima, tener el mejor clima del mundo, como claim que se utilizó hace algunos años, tener un producto turístico muy contrastado, de calidad, en fin, una cadena de valor muy engrasada. No solamente eso, sino que sea un laboratorio también en haber reflexionado y puesto en práctica todo lo que estamos hablando en esta mesa. La eficiencia energética, la innovación, que al final todo lo que se haga tenga la misma percusión en el turista que en la persona local. Eso es lo que ayuda a reforzar la idiosincrasia, a reforzar la experiencia que el turista busca, que está muy relacionada con la cultura local. Entonces, eso es lo que realmente hay que trabajar. Y lo que en la mesa anterior se habló de mucha cuestión cuantitativa, de datos, de recuperar mercados, de cómo nos repartimos la tarta. Creo sinceramente que hay que incorporar otro panel de indicadores a la hora de analizar si somos un destino competitivo, y lo seremos dentro de 20 años, poner las luces largas. Y para eso hay que tener una gobernanza muy diferente a la que se ha tenido hasta ahora. Entonces, creemos que en Canarias, y termino, con mucha humildad, en el caso de Lanzarote y Tenerife, lo sé no porque esté Laura aquí, sino porque sé también que Tenerife, que es también, lo digo paradigmático, porque Tenerife siempre ha manejado grandes ratios, grandes volúmenes, que esté ahora en esta tesitura me parece absolutamente ejemplarizante, ¿no? Como también grandes potencias abordan, y nunca es tarde, unas reflexiones desde otro ángulo. Y si lo hace Tenerife, pues claro, las islas pequeñas lo tenemos más sencillo, y creemos que eso ahora mismo está incorporado en la estrategia de Canarias, y eso creemos que es importante sin duda. Pues por terminar con palabras concretas que me han llamado la atención, como límites e innovación, ¿no? Y que todo eso genere algo nuevo y potente para el futuro. Se nos ha acabado el tiempo, me da pena, lo siento, pero claro, al ser una cuestión tan amplia y 4 personas, bueno, pues para lo que ha dado. Muchas gracias, Héctor, Laura, Fernando y Javier, por vuestra participación. Espero que hayan salido preguntas, ¿no? Esbozado cuestiones para seguir indagando, y veremos cómo se desarrollan las cosas. Muchas gracias. Vamos a una pausa, y en unos 30 minutos, para la gente que no está aquí, que nos está viendo fuera, regresamos.